Hola, muy buenas tardes a todas. Os saludo desde Ávila, desde donde estamos, desde donde he grabado esta charla, esta ponencia. Qué duda cabe que nos gustaría haber estado con todas vosotras. Después de tanto tiempo de pandemia, apetece la presencialidad, ¿no? El calor humano y, como dicen por aquí, los afectos también, ¿no? Entonces, bueno, por causas de fuerza mayor me toca emitir desde aquí, desde mi casa en Ávila Capital, echando mucho de menos poder estar allí. Ya sabéis que la vuestra es una tierra que me tiene enamorado, que disfruto muchísimo cada vez que voy, compartiendo y aprendiendo. Y bueno, desgraciadamente hoy toca este formato, pero bueno, pronto seguramente nos podamos ver. Eh, eh, por otro lado, no está de más agradecer, ¿no? La invitación, ¿no? que me habéis hecho desde o Concejo da Cultura Galega, también a Surso Allán, ¿no? Compañero. Muchas gracias por esta invitación para enseñar, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con el paisaje tardoantiguo y alto medieval, en nuestro caso, nuestro territorio, durante este periodo que nosotros hemos llamado la época oscura y a través del cual desarrollamos un proyecto de investigación que os voy a explicar. El territorio en el que trabajamos es el de Ávila, provincia de Ávila, en el centro de la península, en un paisaje cultural para nosotros realmente espectacular. Y digo esto porque nos encontramos con un paisaje muy fosilizado. Es verdad que tenemos un problema muy grave, es una de las zonas más despobladas de la Europa occidental, con unas tasas de ocupación del territorio realmente bajas y preocupantes. Pero bueno, a todo hay que mirarle el lado bueno y eso ha permitido la conservación del paisaje sin grandes infraestructuras que hayan reventado, ¿no? los espacios arqueológicos, al final el territorio. Nos da la oportunidad de investigar este paisaje en toda su integridad, reconociendo yacimientos desde la prehistoria más antigua hasta nuestros días, y que duda cabe el momento en el que se empieza a configurar el territorio tal cual hoy lo conocemos, que es esa fase de transición entre la época antigua, la Alta Edad Media, hacia época ya pleno medieval, cuando los pueblos del norte llegan a este territorio y en acciones de conquista, bueno, pues toman la ciudad de Ávila y obligan a las distintas poblaciones que había distribuidas por todo el territorio a adscribirse a las nuevas parroquias que surgen ya a partir del siglo XI, siglo XII. Es importante hablar de dónde empezó todo y de dónde empezó nuestro proyecto. En la imagen sale Luis. En el año 2013 yo era ADR, agente de desarrollo rural, en la localidad de San Juan del Olmo, y recuerdo que trabajando en el ayuntamiento salí un día a la calle y me abordó y me dijo: oye, tú eres arqueólogo. Me había visto el día anterior en un programa de televisión española, en Un País para Comerse, lo que había estado en Ávila, y yo había estado enseñando el castro de la Edad del Hierro de la Mesa de Miranda. Y bueno, le dije: sí, yo soy arqueólogo. Y me comentó que había un sitio en su localidad, aquí en San Juan del Olmo, que se llamaba, que decían que se llamaba Bulaga, donde había algo que parecía realmente importante. No lo tenía muy claro, me hablaba de una ciudad mora, de una ciudad cíbera, de donde estaban los romanos, y me decía, bueno, que estaría muy bien, que su hermano lo conocía mejor que él. Su hermano había sido director en el Colegio Armenteros, un colegio en el rural, ¿no? de la Sierra de Ávila, aunque es en la zona de Salamanca, donde, bueno, un erudito local. Y bueno, en el entorno de Cabezas de Villar, desde ahí había hecho un reconocimiento de los distintos yacimientos que había en la zona, y uno de ellos
era este, el de Abulaga, ¿no? El de Abulaga, que está en un paraje conocido como La Mata. Yo la verdad no hice caso en el año 2013, ni siquiera fui a verlo con él, y no fui hasta el año 2016 cuando estaba en el pueblo ya trabajando Luis Carlos López, ¿no? Mi hermano, que le vinieron Charlie, otro chico que se llama Luis, y Miguel Núñez, para que fueran a ver este sitio. Abulaga está en el ideario colectivo de las gentes de San Juan del Olmo, de la población. Todo el mundo te habla de La Mata, te habla de esa ciudad no legendaria que era Abulaga. Y Luis Carr dijo que sí, que le apetecía ir a ver el sitio, que le apetecía ir a conocerlo, y me dijo, oye, Juanpa, ¿por qué no te vienes? Que me van a ir a enseñar este yacimiento, vente y das tu opinión. Y efectivamente, así me fui con Charlie, con Miguel y con Luis para hacer un reconocimiento de la zona. Y lo que vi allí, anécdotas aparte, me dejó perplejo. Fijaros en esta imagen, ¿no? Es todo un poema por varias razones, ¿no? Primero porque se ve ese paisaje fosilizado del que os hablo, que es La Mata, y se aprecia también la despoblación prácticamente absoluta. Este vuelo lo hicimos poco después de haber ido al sitio con Miguel, con Luis y con Charlie, ¿no? Y fijaros, ¿no? Las distintas cicatrices, ¿no? Cambios en el parcelario, ¿no? Que con esta fotografía aérea se aprecian en el terreno. El caso que cuando fuimos a ver el sitio con Luis, con Charlie y con Miguel, me hablaban, me comentaban, bueno, pues aquí estaba el campamento donde entrenaban los soldados, aquí decían que estaba la ciudad, y había unas callejas que me comentaban, ¿no? Que se ven muy bien, ¿no? Son calzadillas en la propia finca, y ellos, bueno, pues continuamente las citaban, ¿no? En un principio, a ver, yo efectivamente veía un paisaje, ¿no? Muy rico en cuanto a los cambios en el parcelario, pequeñas estructuras que se apreciaban en el entorno, pero nada parecido a una gran ciudad o a un gran poblado, ¿no? de época íbera, como estaba en el ideario colectivo, o luego de época moruna, ¿no? Como decían por otro lado, ¿no? El caso que ya al cabo, incluso romana, ¿no? Al cabo de un rato, Miguel Núñez, me comentó, Juanpa, mira, me debió ver que estaba poniendo cara y me dijo, ¿por qué no te vienes a ver la zona donde me fui donde nos llevaban los franciscanos a excavar cuando nosotros éramos niños? En los años 80, 90, había unos franciscanos en San Juan del Olmo, en misión evangelizadora, ¿no? Algo bastante curioso y bastante extraño, ¿no? En San Juan del Olmo, en Grajos, allí en la Sierra de Ávila, y para enganchar a los chavales se los llevaban a este sitio, al sitio de La Mata. Y dije, Miguel, venga, llévame ahí a donde excaváis con los franciscanos. Y me llevó a este sitio, a San Adrián, que los llaman Nava Palacio. Y lo que se veía en superficie, a simple vista, me dejó realmente impresionado. O sea, estábamos hablando de un yacimiento de una entidad bastante potente, ¿no? Hicimos las fotografías aéreas pertinentes, ¿no? Y como podéis apreciar, en esta imagen aérea se observa un entramado realmente complejo. Además, encontramos algunos fragmentos de terra sigillata, también de cerámicas de época alto medieval. Y bueno, ahí se nos encendió la bombillita y dijimos, bueno, esto hay que investigarlo, ¿no? Empezamos a realizar, ¿no? un estudio histórico sobre el sitio, y nos apareció documentación relativa a La Mata, a lo que popularmente se conoce como Abulaga, documentación del siglo XV, ¿no? En el contexto de varios litigios que tenían las gentes de la ciudad de Ávila contra distintos usurpadores que hicieron uso ilegítimo de los terrenos
desde el año 1414. Entonces, se recogen en documentaciones escritas pleitos contra las gentes de Vadillo, contra don Juan del Águila, distintos procesos en los cuales, bueno, se hablaban de estos procesos de usurpación. En uno de estos juicios, siempre ganaba la ciudad de Ávila. En uno de estos juicios llamó la atención, o nos ha llamado la atención, el testimonio de Juan Martínez de Lozano, natural de Vadillo, que dice que el terreno perteneció a los ejidos de Ávila, pero que después, que despoblaron un sitio que se llamaba La Puebla, de dónde eran estos ejidos, ¿no? Lo contaba como un hecho legendario, ¿no? Como que ahí había vivido gente tiempo atrás, ¿no? Lo que nosotros deducimos de estas referencias históricas a partir de estas fuentes de época bajo medieval es que este espacio era ya a partir del siglo XIV, en el siglo XV, plenamente agrícola, no se localizaba ni población ni caserío, pero en el ideario colectivo había quedado la existencia de esta puebla, ¿no? Y las gentes del territorio la habían, ¿no? Esto nos podría valer, ¿no? O validar una idea que es la de que este sitio había sido poblado primero en época romana, a partir de los vestigios que encontramos en superficie y luego en la fotografía aérea, que fue después poblado en época alto medieval por las distintas comunidades de aldea que ocupan el territorio, como luego pasaré a explicar, y que luego fue obligados a abandonar este poblado por los caballeros de Ávila, quienes usurpan esta zona y quienes probablemente pasaron por las armas a estas gentes al no querer venirse a bien con la nueva autoridad que venía del norte. Por eso muchas veces nosotros hemos apartado de nuestro lenguaje el término de repoblación, el de reconquista, ya, eso ya por supuesto ni que decir tiene, que está más que superado. Hemos apartado también el de repoblación y hablamos de acciones de conquista de estos pueblos del norte hacia los pueblos del sur. Hechos hipotéticos, ¿no? Que a través de este proyecto pretendemos conocer. Esta foto es importante, ¿no? A partir de este descubrimiento, ¿no? Gracias a la población local, un descubrimiento para nosotros, que no para las gentes del territorio, de este yacimiento empezamos a fraguar el proyecto descubriendo la Edad Oscura, descubriendo la época oscura. Ahora mismo, a día de hoy, se llama alumbrando la época oscura. Hay que aclarar el término porque se llama época oscura no porque las gentes de allí fueran rudos, oscuros o nada por el estilo, nada que se lo parezca, ¿no? Sino porque hay un vacío en cuanto a investigación sobre este periodo bastante mayúsculo. Pongo esta imagen en la cual, no por Surso, que también, ¿no? Sino por la persona que está en el medio de la fotografía, al lado de Luis Carlos y de mí, ¿no? Con la camisa de rayas, está el catedrático de Historia Medieval, José María Mínguez, que vino ¿no? a la presentación del proyecto, ¿no? A estas primeras jornadas de arqueoturismo que se realizaban en la localidad de San Juan del Olmo, ya bajo la denominación de lo que iba a ser nuestro proyecto de investigación Descubriendo la Edad Oscura. Entonces, es importante la presencia de José María Mínguez porque hasta no hace mucho tiempo existía un debate, ¿no? En la historiografía española que nos hablaba del vacío demográfico existente
Estamos hablando a partir de la entrada del Islam, siglo VIII, entre el siglo VIII y el avance de los pueblos cristianos al sur del Duero, hablaban de que allí en esa franja existía un vacío demográfico y que allí no había nadie. Investigadores como Barbero Vigil o José María, estas eran las tesis de Sánchez Albornoz, el último presidente de la República en el exilio, y abulense, por cierto, un gran medievalista. Sin embargo, otros investigadores, como digo, Barbero Vigil o José María Mínguez, abogaban por la presencia de gentes en el territorio a partir de la documentación escrita que citaban tanto fuentes andalusíes como fuentes cristianas del norte, ¿no? Campañas de castigo ante las razias que se organizaban desde esta franja del territorio hacia sus zonas, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos este proyecto y hablábamos, ¿no?, de la cantidad de yacimientos que hay de época alto medieval, de esa época que va entre el siglo VII y el siglo XI, ¿no?, en nuestro territorio, José María Domínguez nos decía: jolín, qué bien me habría venido los trabajos que estáis haciendo, el trabajo arqueológico de investigación, ¿no?, para sustentar desde la materialidad las tesis que nosotros estábamos defendiendo desde las fuentes escritas. Sirva como anécdota porque la arqueología de la época oscura, si bien ya hay mucho más conocido a partir de análisis del paisaje y la documentación de las necrópolis y de las tumbas excavadas en la roca que hay en el territorio, aún es un periodo oscuro del que se tienen pocas dataciones absolutas, en el que se tienen pocas seriaciones cerámicas que nos permitan, ¿no?, establecer un relato histórico sobre lo que pasó, ¿no?, en esos años de oscuridad en este territorio. Históricamente las comunidades campesinas, las comunidades subalternas, no han sido el foco, la devoción de los investigadores, de los que os voy a contar a vosotros que no sepáis, ¿no? Por eso también estamos. La cosa ha cambiado mucho, ¿no? Y de ahí encuentros como este, ¿no? Además, como digo, es la época en la que se empieza a configurar nuestro paisaje y nuestro territorio. Nosotros fuimos con todo, con unas intenciones buenísimas, a presentar el proyecto Terra Levis a la comunidad, y la intención que teníamos, ¿no?, de excavar en el sitio de Abulaga. Y en unas jornadas con el pueblo presentamos nuestras intenciones, ¿no?, que queríamos trabajar allí, qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que conocíamos a nivel histórico, las fotografías aéreas que habíamos hecho. Y en un momento dado, ya al terminar la charla, alguien entre el grupo levanta la mano y nos dice: oye, está muy bien todo eso que contáis, pero ¿habéis contado con los propietarios para excavar en la cova? Perdón, en la mata. Y yo, a ver, por eso estamos aquí, porque os queremos presentar el proyecto. El caso que a los propietarios, ¿no?, del terreno, de la zona donde estaba esta Bulaga, donde estaba este yacimiento, donde está, de hecho, este sitio arqueológico, no les pareció bien que presentáramos el proyecto sin antes haber pasado su filtro, ¿no? Y entonces se produjo un rechazo absoluto a esta primera excavación que teníamos intención de hacer en el territorio. Nosotros nos adaptamos a las circunstancias, ¿no? Y hacemos una arqueología integral del paisaje, excavando distintos contextos históricos, distintas épocas, ¿no?, para conocer el paisaje en toda su integridad. Y decidimos poner el objetivo en el humilladero de San Juan del Olmo. Nos venía muy bien porque la excavación en el sitio lo que buscaba era conectar con la comunidad del municipio, con esos propietarios, ¿no?, que nos habían denegado el acceso a ese espacio arqueológico, y tener oportunidad de ahí en adelante de poder trabajar en el espacio de la mata, ¿no?, en lo que había sido conocido como
como Abulaga. Durante 2 campañas estuvimos trabajando en el humilladero, una excavación realmente apasionante donde conocimos bueno, aspectos muy interesantes que no ocupan la charla de hoy, la conferencia de hoy, que no voy a contar, pero bueno, tendremos oportunidad seguro en otro momento de hablar sobre ello. En cualquier caso, nosotros empezamos a analizar el territorio y pusimos el foco en un espacio muy especial, en un espacio muy especial. Fijaros, una de las evidencias más comunes de la ocupación del territorio en época alto medieval son las tumbas excavadas en la roca. Solamente en la Sierra de Ávila hay más de 24 yacimientos, pero hay uno que destaca entre todos ellos, el del puntito rojo, que es la necrópolis alto medieval de la Cova. Como he dicho, es un fenómeno muy común, ¿no? Este de las tumbas excavadas en la roca, con sitios, pero lo que le hace distinta a la cova es la cantidad de enterramientos que se han detectado, más de 85. Otros sitios pues tienen un par de tumbas, una tumba, alguna necrópolis rural con unas 15, como puede ser la de Oco. En Vadillo de la Sierra también hay un buen número de tumbas excavadas en la roca, pero como digo, ninguna con tal número de enterramientos, ¿no? Además, esto nos permite ahondar en otros aspectos, ¿no? del proyecto y del territorio, ¿no? Que son los aspectos del manejo espacial, ¿no? Los aspectos significativos. Apenas a 1 kilómetro de distancia de la cova está esto, que es la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, ¿no? Donde todos los años, en mayo, la romería chica, y en septiembre se reúnen las gentes de la Sierra de Ávila y parte del Valle Amblés a honrar a la Virgen. Es realmente un espacio de identidad, y además es un espacio, ¿no? de realismo mágico castellano. En la imagen de vuestra derecha tenéis a Luiscar en proceso de limpieza del pozo de la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. Cuando no está Luiscar ahí metido, las mujeres que se quieren quedar embarazadas meten un pocillo, beben el agua y luego, cuando el niño nace, el día de la romería grande, se lo van a ofrecer a Nuestra Señora, a Nuestra Señora de las Fuentes. Digo esto porque la hipótesis con la que empezamos a trabajar en la necrópolis de la Cova, teniendo en cuenta su ubicación en un sitio de paso, su cercanía a la propia ermita, la cantidad de tumbas, es que la cova funcionaría como un espacio realmente de identidad para las gentes de la época oscura. Vamos a ponernos en situación. Progresivamente nos vamos a remontar, vamos a pasar un montón de años, de lustros y de siglos en un boleo muy rápido. El mundo urbano, hispano-romano y luego hispano-visigodo se desarticula, ¿no? Por muchas razones, por el proceso de crisis que lleva al colapso del sistema urbano. El caso que en nuestro territorio se empiezan a habitar distintas aldeas, distintas zonas, sobre todo en zonas de montaña, de la Sierra de Ávila, de los pies de las Parameras. Tenemos el ejemplo de Nova San Gil como castillo de primera generación y otros muchos sitios que en un proceso en el que la propia ciudad va perdiendo preeminencia en favor del mundo rural. La puntilla la da el Islam cuando entra a la península en el siglo VIII, en el 711. El caso que el territorio ya no tiene como referente esa ciudad, pero buscan otros espacios referenciales para resolver, ¿no? las problemáticas que tuvieran en su época, tales como la gestión de los pastos, intercambios comerciales, establecer
matrimonios, ¿no? entre familias de las distintas aldeas que se dispersan en el territorio, e incluso para enterrar a sus muertos. Entonces creemos que aparecen espacios como la cova como espacios referenciales para articular el territorio, ¿no? De este modo, siguiendo también las hipótesis de Martín Viso y de Antonio Blanco, la cova y unas estructuras que ellos localizaron en el año 2012 sería un espacio referencial para esas comunidades donde tomar ese tipo de decisiones, donde reunirse puntualmente, digamos, como germen, ¿no?, a esto que pasa en la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes a día de hoy, ¿no?, que es un espacio referencial y de identidad para las gentes serranas de hoy. En el año 2020 empezamos nuestra investigación en la necrópolis de la cova. Os voy a contar una cosa. Uno de los propietarios que rechazó nuestra intervención en la mata es propietario de esta finca donde hemos intervenido, donde estamos interviniendo, allí en el sitio de la cova. Esto nos quiere decir que el trabajo, ¿no?, de arqueología en comunidad, de hacer partícipe a la ciudadanía, a la vecindad de los procesos de investigación, está funcionando y está dando su fruto, ¿no? Porque lo que en un primer momento fue como una intromisión en su espacio, ahora se ha convertido en un ofrecimiento, ¿no?, de sus propios terrenos. Ahí convivimos con las vacas, por supuesto, lo más importante son ellas, y esa convivencia con la vecindad, que ahora ya nos ofrece los espacios para trabajar. Todo empezó con una charla introductoria, una jornada a hombro vecino. Estamos hablando en el momento más crudo de la pandemia, año 2020, que nos preocupaba una barbaridad la posibilidad, ¿no?, de perder ese contacto, un proyecto de arqueología en comunidad sin la comunidad, ¿no? Cuando hicimos la convocatoria a hombro vecino, una treintena de personas vinieron a trabajar con nosotros hombro con hombro, ayudándonos a desbrozar el sitio, ¿no?, en una jornada que se convirtió en una especie de fiesta, ¿no?, después de una época tan dura como la que habíamos pasado. Y nada, ahí empezamos los trabajos arqueológicos, que en esta primera campaña se exhumaron, bueno, solamente con los trabajos de desbroce ya se localizaron más de una docena de estructuras en el propio sitio. Nosotros focalizamos en estos dos sectores, el sector 1000 y el sector 2000, y a nivel material, la estratigrafía es muy simple, ¿no? Nivel vegetal, nivel de derrumbe, un estrato negro que creemos que es de la descomposición de la propia cubierta orgánica, y luego el suelo de ocupación. Y resalta en esta excavación, en la estructura 1000 concretamente, la que tenéis a vuestra izquierda, el hallazgo de unas piezas realmente singulares, que son este broche de cinturón liriforme en bronce, una auténtica joya de orfebrería, y este anillo que con una cuenta, fotografía de Ramón López, por cierto, una cuenta vítrea que tenía engarzada. Y lo que nos ha dicho la metalografía es que tanto el broche de cinturón piensan que es de una gran calidad, las aleaciones de metal empleadas, y que pudieron participar varios artesanos en su elaboración, y que el anillo estaba compuesto de bronce, pero también de oro y de plata. Es decir, estamos hablando de elementos de orfebrería de una gran riqueza. Nos apareció un regatón, otro anillo de bronce machacado, en fin, distintos elementos, ¿no?, que nos permitían a nivel contextualizar, ¿no?, en hábitat poblado, porque un broche de cinturón de esa calidad tan solo se habían encontrado en necrópolis de época visigoda, ¿no? Bueno, el caso que nos permitía contextualizar en poblado, ¿no?, este tipo de elementos. Las dataciones nos hablan, las dataciones radiocarbónicas, de siglo VII y siglo VIII, más allá del siglo VIII. Lo que nos está diciendo es que estas gentes ya estaban aquí antes de la invasión musulmana, y que la invasión islámica no les afectó, ¿no?, que hubo una continuidad.
aspectos que tenemos que ir confirmando con sucesivas campañas. Para este año 2021 decidimos ampliar el sector 1000 y el sector 2000 y abrir un sondeo en el sector 3000. Básicamente me voy a centrar, se me está acabando el tiempo, en el sector 3000, porque en esta zona en la que están trabajando gente del pueblo bajo la supervisión de Teje, de Carlos Tejerizo, bueno, pues ahí está Miguel, ahí está Bis, está Félix y Joaquín, ¿no? Que aprovecharon que era 15 de agosto, festivo, para echarnos una mano. Encontramos esta estructura realmente importante porque estaba repleta de grano, lo cual nos va a permitir obtener una datación, si cabe, más precisa de lo que habíamos conseguido hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que una madera utilizada para una viga o para un poste, tú la puedes haber cortado en el 700 y en el 750 aún sigue ejerciendo esa función si se ha conservado, ¿no? Sin embargo, el grano tiene una vida útil muy limitada, con lo cual nos va a permitir datar, ¿no?, la ocupación de estas casas y el abandono con una precisión realmente alta, realmente extraordinaria. Decir que todos estos elementos, sobre todo las joyerías, etcétera, la acumulación de granos en silos, nos estaban hablando de un poblado, de un espacio de ocupación que tenía cierta relevancia, que tenía importancia porque tiene la capacidad de atraer riqueza, ¿no? Ha tenido la capacidad de atraer objetos de lujo a este sitio, con lo cual se ahonda, ¿no?, se le da continuidad a esa hipótesis de este espacio como espacio referencial para estas gentes que vivían en la época oscura. Tenemos que seguir trabajando en este entorno. Tenemos puesto el objetivo en otros sitios. Realmente solamente tenemos ya una seriación, secuencias estratigráficas bien claras en este sitio de la cova. Es verdad que se ha excavado en Navasangil, que es un poblado, como he dicho, no un castillo de esos de primera generación, de una época precedente, pero que queremos volver a intervenir en el sitio. Y luego tenemos también el espacio, el Palomar, en la Mesa de Miranda, donde queremos excavar este invierno. Y quién sabe si dentro de poco tiempo seremos capaces de trabajar, ¿no?, en ese espacio de la mata que nos va a otorgar una secuencia de ocupación del territorio desde época romana, presumiblemente, hasta época bajo medieval, ¿no?, como nos cuentan las fuentes históricas. Todo esto haciendo un proyecto, como sabéis, con comunicación en tiempo real, vídeos. Creo que en eso en vuestra zona tenéis experiencia, arqueología en comunidad, arqueología abierta y participativa, abierto por obras. Fomentamos la conexión emocional con el sitio, ¿no?, con intervenciones artísticas, ¿no?, que nos permiten conectar con la localidad, con las gentes del territorio de una forma muy potente y directa. Y sin más, me he pasado 3 minutitos 17 segundos en este momento. Agradecer que me hayáis escuchado, agradecer vuestra atención. Y nada, espero veros pronto, daros abrazos y nada, compartir con vosotros opinión y conocimientos sobre sitios como este y otros muchos que tenemos en el territorio. También podéis venir a vernos, ¿eh? Es un espacio realmente excepcional. Gracias y un abrazo para todos. Os dejo con Olga Novo. Chao.